En España, concretamente en Barcelona, bajo la mirada atenta de un ángel trompetero, la inscripción en latín Resurrectionis oram mortuorum expecto da la bienvenida a todos los que cruzan sus puertas al cementerio del Poblenou. Una ciudad de difuntos, donde cada calle y cada avenida cuentan la historia de ricos y nobles, de héroes y de anónimos. Anónimos, como el de un joven de 22 años, fallecido en 1899. Su tumba es visitada diariamente por personas de todo el mundo que acuden a pedirle favores. Se ha convertido en un sitio de peregrinación para quienes buscan esperanza. Y aseguran haber experimentado mejoras en sus vidas, tras pedirle ayuda. Pero pocos son los que conocen la historia que se esconde tras su sepulcro. El Santet, en español, el Santito, aunque no es un santo, a pesar del mote con el que se lo conoce, es considerado un santo popular, debido a los numerosos favores que se le atribuyen. Y a pesar de la indiferencia de la Iglesia, que no reconoce oficialmente los milagros atribuidos al joven, muchos de sus seguidores creen firmemente en su poder. Su tumba, situada en el cementerio viejo, tuvo que ser trasladada al cementerio nuevo del Poblenou, debido a la afluencia de personas que visitaban sus restos. Hoy en día, su sepultura es reconocible por la gran cantidad de flores frescas, velas encendidas, regalos póstumos y cartas de agradecimiento que recibe a diario. Cuentan que en la primera lápida que se puso en su nicho, no cuajaba el cemento y se rompía continuamente, hasta que una donación anónima posibilitó adecentar el nicho. Quizá alguien que recibió una gracia del Santet. Porque de eso se trata, ¿no? Se conocen muy pocos datos de la vida de Francesc Canals y Ambrós, nacido en la Plaza de la Lana de Barcelona, proveniente de un hogar modesto, con un padre, que era invidente, que regentaba un negocio de alfombras. El joven con 14 años empezó a trabajar en los conocidos grandes almacenes El Siglo, en el corazón de las Ramblas. Fue el primer gran almacén que tuvo Barcelona, con un interior muy lujoso de maderas noble, al estilo de los grandes almacenes Harrods de Londres o Le Bon Marché de París. Pero años más tarde, un suceso lo cambiaría todo. Los vecinos de la zona comentaban que el joven solía repartir su sueldo entre los pobres y ayudaba a quien podía. Desde que era muy pequeño, comenzó a tener sueños premonitorios, que casi siempre se concretaban. Sus visiones eran simples al principio, pero sorprendían a todos, generando mucha curiosidad e incluso preocupación en algunos casos, ya que la mayoría de ellas se hacían realidad. Con el paso de los años, aquellas pequeñas premoniciones que solía tener comenzaron a crecer en intensidad y detalle. Poco a poco se le fueron atribuyendo también, entre ellas que tenía la capacidad de curar, con la imposición de las manos, predecir la fecha de muerte de diferentes personas, además de la suya propia, que aconteció el 27 de julio de 1899, por tuberculosis. Y que cuando él falleciese, decía que su padre recuperaría la vista, lo cual supuestamente ocurrió. Mucha gente asegura haber experimentado cambios positivos en sus vidas, tras pedirle un favor, historias de sanaciones, soluciones a problemas, y momentos de luz en la oscuridad, son solo algunas de las experiencias compartidas por quienes creen en su poder. Una de las premoniciones del Santet, que más dio que hablar fue el incendio que asoló su lugar de trabajo, la del enorme incendio que arrasó totalmente los almacenes El Siglo, el 25 de diciembre de 1932. Cuentan que antes de morir, predijo el incendio de estos almacenes, aunque esto ocurrió 33 años más tarde, en 1932. Muchos son los que le piden por la salud, al saber que el Santet curó a su padre de la ceguera, después de muerto.
aunque el culto a su persona no empezó así. Dicen que las primeras en traer flores al nicho fueron las propias floristas de las Ramblas. Ellas fueron las que extendieron la costumbre de llevarle los ramos de novia después de cada boda. Luego, entre los miembros de la etnia gitana, que se extendió por su fama de casamentero. Se dice que el que se acerque al lugar para hacer una petición debe seguir 2 pasos. El primero, no hacer peticiones directamente de dinero. Y el segundo es que, tras pedir que interceda por nosotros, el rito ordena abandonar el lugar andando de espaldas. Y ya saben el dicho, lo que cuenta la leyenda que no lo cambie la historia. Los encargados del cementerio han tenido que poner un cristal en el nicho, en forma de urna, para recoger la cantidad de cartas con peticiones que llegan, por lo que tienen que vaciarla a menudo, y para mantener este espacio sagrado, han tenido que vaciar los nichos adyacentes. Esto permite que los fieles puedan depositar sus ofrendas, como las velas, imágenes, estampitas, fotos y flores que los fieles dejan en el lugar. Pero uno de los aspectos más curiosos de este lugar es el apartado de exvotos. Aquí, los fieles dejan réplicas en cera de aquellos órganos o extremidades que han sanado o que desean curarse de ella. Esta historia es un recordatorio de que a veces los verdaderos héroes son aquellos que permanecen en la sombra. Su tumba, un lugar de esperanza y fe, sigue siendo para muchos barceloneses el Santet, el protector de barrio que sigue ayudando a quienes buscan consuelo y esperanza. ¿Milagro o simple coincidencia? En este lugar sagrado, la esperanza y el misterio caminan de la mano, esperando a quien se atreva a creer.